Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes un jueves más. Y bueno, sepan que este es el último jueves de que vamos a estar compartiendo del año. A partir de hoy, pues vamos a descansar hasta la primera semana de enero, y ahí les estaré avisando. Es la semana del 8, no sé si es la primera o es la segunda, porque depende qué día empieza el año, ¿no? Empieza creo que el lunes, ¿no? Empieza el lunes 3, creo. Algo así. Bueno, Sí, lunes entonces 3. en la semana del 8 retomaremos nuestras reuniones para concluir el material que estamos viendo. Nos faltan algo así como 2 sesiones más, pero el día de hoy está padre porque terminamos con las 3 primeras prioridades que nos está marcando el autor del libro que estamos revisando. Y está padre porque así iniciamos el año con un reto, ¿no? Porque las últimas dos prioridades son el reto para nuestro año que va a iniciar en 2022, si Dios quiere, ¿verdad? El Señor nos ha guardado hasta el día de hoy y pues gloria a Él eh, por ese privilegio que nos da de tener la vida, ¿no? Amén. Pues muy bien, sin más preámbulos, pues vamos a arrancarnos. Ya Misa hizo ahí una breve introducción y aunque tenía la presentación de PowerPoint, no la ocupó para para el arranque, pero bueno, pues vamos a darle. Muy bien, a lo mejor no nos voy a ver mucho, pero ahí les estaré pidiendo que lean algunos versículos seguramente. Entonces, pues vamos a empezar con la última sesión del año y gracias a todos por su puntualidad, por su tiempo y por darse esta oportunidad de revisar este material con nosotros, ¿no? Pues vamos a avanzar. Esta es la sexta sesión, aunque usted no lo crea, ya son 6 sesiones, eso representa 6 quincenas, son ¿cuántos meses? 3 meses, ¿no? Entonces está bien. Ahí vamos con las quincenas en abonos. Muy bien, pues entonces vamos a avanzar. Esto ya lo estuvieron revisando ahorita en la presentación que hacía Misael. Dios quiere que seamos hombres conforme a su corazón. Veamos lo que él busca en nosotros, que no es perfección, santidad, buenas obras, sino que busca un corazón que desea obedecerle. Y hemos estado tomando como ejemplo al rey David precisamente, ¿no? Veíamos que nosotros debemos desear y buscar intencionalmente el crecimiento espiritual, buscando no ser bebés, sino hombres, ¿verdad? Hombres espiritualmente hablando, hombres maduros. Mencionaba Misael las 5 marcas de un varón conforme al corazón de Dios que vimos. Y bueno, una vez que entendemos estas marcas, tenemos responsabilidad en las diferentes prioridades que Dios nos marca en la Biblia, como esos varones de autoridad, como esos varones de responsabilidad que quiere que seamos. En primer lugar, pues veíamos esta oración, que es nuestra intención, ser unos hombres conforme el corazón de Dios, y pues queremos que sea el clamor de todos nosotros, que como grupo podamos buscar esa excelencia como varones y que esas marcas realmente nos representen delante de Dios, ¿no? Y bueno, empezamos a ver las prioridades, precisamente en base a esas prioridades, pues son las que nos preparan, son las que nos capacitan y habilitan para enfrentar las prioridades que Dios pone en nuestras vidas. En primer lugar, pues vimos nuestra esposa, ¿no? Para los que no tienen esposa, bueno, pues nuestra responsabilidad para con nuestra esposa es precisamente tener un corazón que ama a nuestra esposa. Sí, veíamos el pasaje de Efesios 5:25, donde habla acerca del amor de Cristo por la iglesia y lo comparábamos al amor que nosotros deberíamos tener por ellas. También hablábamos de que no solamente es amarlas, sino guiarlas. Y ese día terminábamos con una serie de pasos para amar liderando a nuestra esposa. Entonces, lo pueden checar en el video que corresponde a la sesión anterior. Veíamos este pasaje, ¿no? La segunda prioridad, tus hijos. En primer lugar, en similitud con lo que representa nuestra prioridad con nuestra esposa, hablábamos acerca del corazón que ama a sus hijos. Ajá. Entonces, ¿cómo los amamos? Con amonestación, con disciplina, ¿verdad? Del Señor. Y que también los guiamos. Y leíamos ahí en Deuteronomio cómo tenía que ser nuestra guía, a través de la palabra de Dios. Entonces, amarles, pero
guiarles a nuestros hijos. También eso lo hablamos la sesión anterior. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en algo que nos tiene a todos aquí hasta las 8 de la noche, ¿no? Porque podíamos haberlo hecho a las 6, pero no todos salimos a esa hora, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del trabajo y es nuestra tercera prioridad. Yo sé que hay algunos jóvenes aquí que a lo mejor no tienen un trabajo formal o están en búsqueda o, bueno, la mayoría somos adultos que estamos teniendo una actividad productiva. Entonces, vamos a hablar hoy acerca del trabajo como nuestra tercera prioridad marcada por Dios en la Biblia. Y vamos a ver cómo debe ser nuestra actitud en cuanto al trabajo, como esos varones conforme al corazón de Dios. Cómo debe ser nuestro corazón, cómo debe ser nuestra actitud con respecto al trabajo. Y en primer lugar, debemos tener un corazón diligente con respecto al trabajo. Para ello, vamos a ver este versículo, 1 Corintios 10:31, no lo busquen, es esto lo que dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y cuando hablamos de diligencia, hablamos de ser prestos para hacer las cosas, ¿no? De ser obedientes de una forma rápida, de una forma oportuna, de una forma con calidad. Entonces, un corazón diligente en su trabajo efectúa esto. Busca hacerlo para la gloria de Dios, como todas las cosas que debemos hacer como varones de Dios. Todo lo tenemos que hacer buscando darle gloria a Dios. ¿Y qué es darle gloria a Dios? Darle la gloria a alguien es darle mérito, darle reconocimiento, hacerlo ver grande, hacerlo ver glorioso, majestuoso. Eso es darle gloria a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo en nuestro trabajo? Bueno, teniendo un corazón diligente, presto. Y bueno, vamos a ver muchas características el día de hoy y algunas preguntas que nos podemos estar haciendo cotidianamente para ver si estamos siendo diligentes en nuestro trabajo y si lo estamos desarrollando como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Dios, en primer lugar, Él crea el trabajo y nos pone el ejemplo. ¿Cómo nos pone el ejemplo? Si ustedes recuerdan en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Él trabajó 6 días en su proyecto de creación y descansó el séptimo día, si bien lo recuerdan. Empieza Génesis así, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él la creó, puso orden, creó todas las cosas que Él planeó poner en la creación, valga la redundancia. Él lo hizo en 6 días. Y le pone el ejemplo al hombre. Vemos en nuestra Biblia que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, no solamente en esencia, sino también en roles y en funciones. Si Dios trabajó durante 6 días, ¿verdad? Para crear el universo que vemos, el universo conocido, pues es obvio que también el hombre debería tener esa característica. Y vemos en Génesis 2:15, como dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí crea Dios el trabajo para el hombre, pero él puso el ejemplo trabajando primeramente. ¿Y qué podemos ver en la Biblia acerca del trabajo? ¿Cómo nosotros podemos asumir nuestro rol en el trabajo con diligencia? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Vamos a ver ahora unas características que precisamente deberíamos tener nosotros como varones conforme al corazón de Dios en nuestro trabajo. Es lo que les decía en este tercer punto. Al crear Dios al hombre a su imagen, resulta que el hombre pues también debe ser trabajador, ¿sí? Acerca del trabajo. ¿Qué podemos decir acerca del trabajo? Pues para empezar, vamos a encontrar que el trabajo es una norma en nuestra sociedad, en nuestra especie, en nuestra comunidad. Nosotros se supone que trabajemos, ¿no? Lo normal es que una persona, es que un hombre trabaje, ¿no? Que tenga algo que hacer. De hecho, cuando el Señor crea al hombre, le asigna ciertas funciones. Solo si quieren buscarlo después en Génesis 1:28, pero Dios llama al hombre
a llenar la tierra, a sojuzgarla, o sea, a someterla, gobernar sobre las criaturas vivientes, lo que veíamos en Génesis, también ahorita el pasaje que leímos, trabajar, labrar el huerto del Edén. Además, le pone nombre a los animales. Son cosas que Dios le asignó a Adán como parte de su trabajo, como parte de su labor. Entonces, existe un mito, ¿verdad? Existe un mito que dice que el trabajo es resultado de la caída del hombre, y no es cierto. Como podemos ver, Dios trabajó, Dios le asignó trabajos al hombre, y todo esto es previo a la caída, ¿sí? Entonces, si ustedes tenían esa idea de que el trabajo era un castigo de parte de Dios, pues no lo es, ¿no? Muy bien, entonces, lo normal es que un hombre trabaje, ¿no? Y lo que podemos encontrar, eso sí lo podemos encontrar ahí en Génesis 3:19, es cuando Dios maldice, ¿verdad? A la serpiente, a la mujer e incluso al hombre, cuando le dice, y pues maldita será por tu causa la tierra, ¿no? Pero le dice algo, aunque el trabajo no es resultado de la caída, sí nos lo complica más, ¿no? Porque dice, ahora pues vas a comer con el sudor de tu frente, ¿no? Entonces iba a ser más complicado, iba a ser más trabajoso para el hombre que hiciera su trabajo. Ahora, también tenemos pues el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Porque el apóstol Pablo fue un misionero, pero era un misionero, como se diría hoy en día, bivocacional, ¿no? Él hacía sus trabajos, él hacía sus cosas, y bueno, si lo quieren buscar, y si no, bueno, ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice el apóstol Pablo, vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. No estuvimos ociosos cuando estuvimos contigo, ni comimos la comida de nadie sin pagarla. Por el contrario, trabajamos día y noche, trabajando y afanándonos para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y obviamente, pues no habla de estar predicando el evangelio, porque habla de obtener, obviamente, pues un ingreso para poder comer ahí, ¿no? Y poder pagar su comida, por así decirlo. Entonces, Pablo eh, establece una regla, ¿no? Establece una regla también ahí mismo en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 10, cuando dice, si un hombre no trabaja, que tampoco coma. Entonces, seguimos deduciendo que el trabajo es algo normal, es algo natural, es algo esperado. El trabajo es la norma para cualquier varón en esta tierra, ¿no? Entonces, el trabajo es algo normal. Todos trabajaron. Jesús aprendió también seguramente carpintería ahí con José, y él también estuvo trabajando allí. Pablo trabajó, Dios trabajó. Entonces, ¿por qué nosotros no deberíamos de trabajar? ¿No? Entonces, acerca del trabajo, el trabajo es la norma. Ahora, como segundo punto, característica del trabajo. El trabajo es algo benéfico para nosotros. Somos los principales beneficiarios, nosotros y nuestras familias, del trabajo. ¿Sí? Entonces, Dios nos creó para ser trabajadores. Nos creó con una estructura física, con una estructura mental, ¿verdad? Que incluso prospera con el trabajo. Hay un dicho secular, ¿no? Que dice que el trabajo dignifica al hombre, pero no nada más nos significa, ¿no? Nos mantiene activos, nos mantiene saludables, nos mantiene fuertes, nos mantiene alertas, muchas cosas. Por eso entonces establece que trabajemos y que mantengamos a nuestras familias. Y por ello se convierte en la tercera prioridad de lo que hemos venido hablando en estas sesiones de este libro de Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios ama y obedece a Dios, ama y guía a su esposa, ama y cuida a sus hijos y, ¿qué creen? Trabaja y mantiene a su familia, ¿no? Entonces, ahorita es la tercera prioridad que estamos viendo. ¿Qué más acerca del trabajo? Viene una parte muy, muy importante, muy interesante. Debemos trabajar como si el trabajo fuera un llamado para nosotros. Escuchamos mucho, ¿no? Cuando se habla acerca de los pastores, de los ministros, de los misioneros, que atienden a un llamado y están trabajando en la obra de Dios por un llamado que tuvieran, ¿sí? Cuando hablamos de eso del pastor Hugo dice que fue llamado al ministerio, ¿no?
Entonces, el apóstol Pablo también se refiere a sí mismo como llamado a ser un apóstol de Jesucristo. Cuando empieza la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice esto, ¿no? Llamado a ser apóstol de Jesucristo. Ahora, si yo le dijera a usted que el trabajo o la vocación o el oficio en el que se está desempeñando hoy también es una vocación, es un llamado, ¿qué pensarías, no? ¿Qué pensarías al respecto? Bueno, en el diccionario encontramos lo que es la vocación, precisamente al traducirla como un llamado. En el diccionario Webster define vocación, que viene del latín vocatio, significa un llamado, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que queremos establecer con esto de que el trabajo es un llamado para nosotros? Pues es un poquito disipar o eliminar también el mito que existe en cuanto a que el compromiso que nosotros hacemos con Cristo tiene que llegar a culminarse cuando nosotros decidimos ser pastores o misioneros o obreros de tiempo completo en la obra. No es así, no es así. El trabajo en la iglesia, como lo hemos mencionado en otros espacios, hermanos, no nos hace ni más santos ni más espirituales que aquellas personas que pues, obviamente pues, trabajan en una fábrica, en una empresa, en una oficina, en un centro comercial. El tipo de trabajo que nosotros hacemos o el lugar de trabajo en donde nosotros nos desempeñamos no es algo que le afecte a Dios, no es algo que le importa a Dios. Lo que realmente le importa a Dios es que lo hagamos en su voluntad. Debemos tomar nuestra vocación, nuestro oficio, el trabajo que nosotros hacemos, ya seas pintor, plomero, soldador, ingeniero de sistemas, vendedor, maestro, lo que sea, no solo como un trabajo simplemente, sino como una vocación, como un llamado, como un llamado especial hecho por Dios a ti. Y vamos a ver, avanzando en el estudio, por qué debemos tomarlo como eso. ¿Por qué es un llamado? ¿No? ¿Por qué es un llamado? Porque un hombre conforme al corazón de Dios se desempeña de una manera muy especial, muy específica en su ambiente de trabajo. Y vamos a ver cómo fluye el estudio más adelante. ¿Por qué un llamado? Cuando hablamos acerca de ser embajadores, siempre nos referimos al pasaje que está en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, más o menos por allí, habla de que somos embajadores en el nombre de Cristo y habla acerca del mensaje que como embajadores nosotros llevamos al mundo. Y ese mensaje es reconcíliate con Dios, ¿sí? Que lo manejamos mucho como nuestro lema en la iglesia precisamente porque encontramos que eso es la voluntad de Dios. ¿Cómo ser un embajador en nuestro trabajo? Si un embajador un embajador oficial, ¿no? De nuestro país nos representa en otro país, ¿de qué manera? Pues los ubicamos como personas que son especiales, muy reconocidas, se les llama diplomáticos, ¿no? De alguna manera también no solamente son influyentes o personas reconocidas, sino que también ejercen cierta, ¿cómo decirlo? Como un ejemplo, ¿no? Son como una muestra de nuestro país en otros países, ¿no? Para empezar, pues hablan nuestro idioma, tienen nuestra bandera ahí en el edificio, no sé, en el departamento donde estén ubicadas las oficinas de la Embajada Mexicana en otro país. Está ondeando ahí nuestra bandera, hay símbolos seguramente que tienen que ver con México. Entonces, ellos representan a nuestro país en otros países. Entonces, ¿cómo sería ser un embajador de Cristo en nuestro trabajo? Pues tendríamos que representar adecuadamente pues el nombre de Jesús. ¿En base a qué? Lo que dice primera de Juan 2:6, ¿no? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y vamos a ver hoy muchas características, y me voy un poquito más rápido porque sí hay varias listas de cosas que tenemos que revisar. Entonces, ser embajador en el trabajo. Representamos al Dios vivo, que es Cristo, mientras hacemos nuestro trabajo. Cualquiera que este sea, en donde tú te estés desempeñando laboralmente, tú eres representante de Cristo.
Y por lo tanto, debes conducirte de la manera que Él nos enseña. Avanzamos. ¿Ven por qué tenemos que considerar el trabajo como un llamado? Porque somos embajadores en cualquier lugar. No es que hoy somos cristianos, mañana no, o en casa sí, en el trabajo no, en la escuela no, en la casa sí. Algo que tenemos que hacer es glorificar a Dios en el trabajo. Sabemos que Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Y decíamos que glorificar a Dios, darle gloria es hacerlo ver grande, hacerlo ver majestuoso y hacerlo ver como lo máximo que existe. Entonces, si nosotros en nuestro trabajo decimos que tenemos a Dios en nuestras vidas, que consideramos la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros deberíamos glorificarle, deberíamos hacer que las demás personas glorifiquen a Dios por nuestra forma de vivir. Y no nada más eso, sino que también deseen tener lo que nosotros tenemos al ver cómo vivimos, ¿no? Si la paz, si el gozo del Señor están totalmente en nuestra vida, si el agradecimiento, si la alabanza, si estamos siempre contentos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso demuestra a las demás personas que hay algo distinto en nosotros, ¿no? Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, hagas lo que hagas o estés entrenando para hacer o estás estudiando para hacer algo, debes verlo como una oportunidad para honrar y para glorificar a Dios. Así es como lo tenemos que ver, ¿no? Imagínate lo diferente que sería tener nuestra actitud, levantarnos todos los días pensando precisamente que al ir a trabajar, no nada más estamos yendo a un trabajo común y corriente, no sé qué, sino que realmente estamos yendo al lugar a donde Dios nos llamó a ser sus embajadores. ¿Sí? Vas a servir a Dios mientras estás desempeñando tu trabajo. En vez de levantarte y decir, ay, no, otra vez tengo que ir a trabajar, ay, otra vez tengo que levantarme temprano, otra vez el tráfico, otra vez aguantar a mi jefe. No. ¿Qué pasa si realmente tú consideras tu trabajo como un llamado de parte de Dios para ser embajador de Cristo? Verías la forma de influir, de influenciar a las personas que te rodean en tu lugar de trabajo. Convertirse en un ganador. Esta parte no me gustó mucho porque eso de tú eres un campeón y tú eres un ganador, no me gusta mucho para motivar, pero realmente el convertirnos en un ganador, vamos a ver en términos, en qué términos, ¿no? ¿Por qué un ganador? Les voy a leer algo que viene ahí en el libro precisamente, y habla acerca de lo que representa ser un ganador. Si nosotros realmente entendemos que lo normal para un hombre es que trabaje, si entendemos que el trabajar es un beneficio para nosotros mismos y nuestras familias, si entendemos que trabajar es un llamado que Dios nos hace para poder ser embajadores en un lugar con gente desconocida, por así decirlo, y que a través de ello le vamos a dar gloria a Dios porque vamos a dar a conocer a Cristo a través de nuestra forma de vivir, eso nos hace convertirnos en ganadores. ¿Por qué? Porque estamos dándole la gloria a Dios. Y dice el hermano Jim George, que escribe este libro, dice, un ganador respeta a los que son superiores a él y trata de aprender algo de ellos, pero un perdedor resiente a los que son superiores y racionaliza sus logros. ¿Qué es eso de racionalizar? Pues ya, no, pues logró eso, pues porque es el consentido del jefe, ¿no? O cosas así. Eso es racionalizar los logros de alguien. Un ganador explica, pero un perdedor no da explicaciones. Un ganador dice, busquemos un camino, pero un perdedor dice, no hay manera de hacerlo. Un ganador pasa por un problema, pero un perdedor intenta esquivarlo. Un ganador dice, debería haber una mejor manera de hacerlo. Y un perdedor dice, así es como siempre se ha hecho aquí. Un ganador demuestra lo que siente al compensarlo. Perdón, sí es, un ganador demuestra que lo siente, como decirlo, lo siento, ¿no? Al compensar la falta en la que incurrió. Pero un perdedor dice, lo siento, pero hace lo mismo una y otra vez. Un ganador sabe por qué luchar y en qué comprometerse, mientras que un perdedor se compromete con lo que no debería y lucha por lo que no vale la pena luchar. Un ganador trabaja más duro que un perdedor y tiene más tiempo. Un perdedor siempre está demasiado ocupado para hacer lo necesario. Un ganador no tiene miedo de perder, pero un perdedor tiene secretamente miedo de ganar. ¿Qué tal?
Finalmente, un ganador asume compromisos y un perdedor solo hace promesas. ¿Ok? Esto es acerca del trabajo y esto es hablar acerca de atender de manera diligente a nuestro trabajo. Un corazón el corazón de un hombre para Dios es diligente en el trabajo en estos términos. ¿Ok? ¿Qué más acerca del trabajo? Bueno, un hombre conforme al corazón de Dios también tiene un corazón que glorifica a Dios en acción, o sea, con hechos. Es un poquito la teoría, el hablar acerca del trabajo y de lo que debería ser, pero pues vamos a ver ahora algunos puntos importantes que nos van a llevar a tener conceptos prácticos de cómo llevar a cabo esta diligencia, esta excelencia en nuestro trabajo. ¿Sí? Dice en este pasaje de Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuántas veces nos quejamos de nuestro trabajo, no? ¿Cuántas veces nos quejamos de lo que estamos haciendo? ¿Cuántas veces nos quejamos que las cosas no nos salen bien, que el jefe tiene una mala actitud, que los compañeros no nos quieren, que hay mucha grilla, que el sindicato, etcétera, ¿no? Y lo que dice este pasaje es muy importante, hermanos, porque dice que dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Y si hacemos cosas indebidas o si decimos cosas indebidas, pues estamos obviamente deshonrando a Dios. Vamos a avanzar. Las trampas que conducen al fracaso, ¿sí? Obviamente, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber circunstancias que nos lleven a fracasar en nuestro trabajo. Si recuerdan, hemos estado basándonos en el estudio de la vida del rey David para abordar este libro. Si se ubica ahí en 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5, vamos a encontrar ese evento, precisamente donde el rey David fracasa. El rey David fracasa, vamos a verlo, si lo tienen ahí, ¿alguien lo puede leer, por favor? 2 de Samuel 11, del 1 al 5. Dice así, 2 de Samuel 11, del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ups y ups. Gracias, Misael. Nosotros, en nuestra posición de varones, podemos ser llevados al fracaso a través de diferentes trampas. Me van a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el trabajo? Pues precisamente vamos a hablar del fracaso del rey David para entender cómo es que nosotros podemos fracasar en nosotros ser diligentes en nuestro trabajo. En primer lugar, David fracasó porque no estaba donde tenía que estar, dice en el versículo 1, en el tiempo en que los reyes van a la guerra. Había una temporada así como que para agarrarse a trancazos, entonces el rey no estaba allí, no fue a la guerra. Él fracasó. Vemos aquí que él cometió adulterio con una mujer, él estaba ahí, se quedó, en vez de irse a la guerra con sus hombres, se quedó ahí en su palacio y andaba ahí pajareando y se asomó por una ventana, vio a una mujer que se estaba bañando, obviamente desnuda, y entonces, pues así como que preguntó, oye, ¿quién es la muchacha? Y bueno, pues siendo el rey, pues obviamente le tenía que obedecer, entonces mandó por ella y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿por qué fracasó David? Pues porque no estaba donde tenía que estar. Él tenía que estar con sus hombres allá en la guerra y no estaba. Y era su trabajo como rey, ¿no?
Entonces, ¿por qué puedes fracasar tú? Pues por no estar en tu trabajo, ¿no? Por no estar trabajando, por no estar donde tienes que estar. Ya vimos que es lo normal. Lo normal es que tú estés trabajando. Y bueno, ya vimos esas características. Además de que no estaba donde tenía que estar, estaba inactivo. O sea, independientemente de que estaba en otro lugar, estaba de ocioso. Y si han oído ese dicho, ¿no? Que una mente ociosa es el taller del diablo, ¿no? Precisamente eso es lo que pasó con nuestro querido rey David, que pues estaba de ocioso, estaba inactivo y por eso pues andaba, como les digo, pajareando y de repente pues se asoma a una ventana y ve a una chica que le gusta y cae, ¿no? ¿Qué más? Era sensual. Él estaba digamos que estaba viviendo un momento en la carne, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí que cedió a los deseos de su carne. Deseó a esta chica y pues no le importó que él tenía N esposas con las que podía haberse satisfecho. Y no, él dice, esta me gustó y esta la quiero, ¿no? Y le dijeron sus sirvientes, es esposa de Urias. Sin embargo, él se encaprichó y dijo, a ella la quiero. Entonces, además de estar inactivo, la ociosidad nos pone en un estatus de sensualidad, nos pone en un estatus de carnalidad, donde fácilmente somos vulnerables para caer en el pecado. Y bueno, después de esto, ¿qué es lo que pasa con su acto? Pues él deshonra a Dios, porque fue Dios quien lo puso en esa posición eh, como rey sobre Israel, y pues él está deshonrando precisamente a quien lo puso allí, y fue desobediente a Dios, porque estaba en los mandamientos que no deseara a la mujer de su prójimo, y bueno, la codició y adulteró con ella. ¿Okay? Entonces, con estos puntos, vemos cómo es muy fácil que nosotros podamos fracasar en nuestro intento por ser unos varones diligentes en nuestro trabajo. Y tenemos que aprender de los errores de los demás. A veces es difícil que aprendamos de las experiencias de los demás porque tenemos ese dicho secular que dice, ¿verdad? Que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero pues más nos valdría tomar de la experiencia de otras personas para nosotros no cometer los mismos errores. Y déjame decirte que la Biblia es precisamente un compendio de seres humanos que también pasaron por diferentes situaciones, que cometieron errores, que cometieron aciertos, y pues obviamente quedan para ejemplo nuestro de cómo podemos evitar cometer los mismos errores o cómo podemos tener éxito en nuestra labor como hombres que buscan ser conforme al corazón de Dios. ¿Okay? Y para ello vamos a ver unos principios que nos conducen al éxito, ¿no? Llegamos a donde queríamos llegar. Sí, queremos ser exitosos en nuestro trabajo, queremos ser unos varones exitosos en lo que hacemos y para ello pues vamos a estudiar estos principios. En primer lugar, tenemos que ser diligentes y para ello vamos allá a 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Habla de ser diligentes. ¿Y qué es lo que vimos primero? Pues precisamente eso, ¿verdad? Habla de ser diligentes con nuestro trabajo. En este caso, Timoteo pues está encargado por Pablo en esta iglesia y él le dice, pues tienes que ser diligente. Dice, tienes que ser diligente, presentarte delante de Dios con diligencia. ¿Cómo? Como una persona aprobada, ¿sí? Dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que además usa la palabra de verdad, ¿no? Que usa la palabra de verdad bien, que tiene un buen manejo de ella. Aquí, recordando el pasaje que vimos en un inicio de esta sección de Colosenses, que todo lo que hagamos, sea palabra o sea de hecho, tenemos que hacerlo para el Señor, como para el Señor. Y esto es darle gloria. Buscamos darle gloria con nuestra vida, buscamos darle gloria con todo lo que hacemos. Y bueno, al ser diligentes, ¿qué significa ser diligente? Diligente significa ser esforzado, significa ser pronto para hacer las cosas. Es dar lo mejor de nosotros para realizar una labor. Eso es ser diligente. ¿Sí? Hacer las cosas con diligencia es así. Y obviamente cuando nosotros
hacemos las cosas con nuestro mejor esfuerzo, le estamos dando gloria a Dios. Y siguiendo con lo que vimos en la sección anterior acerca del trabajo, si lo vemos como un llamado, si lo vemos como que somos embajadores de Cristo, en donde quiera que nos paramos, también representamos al Señor Jesús al dar nuestro mejor esfuerzo. Y hablando del servicio, servimos al Señor, no servimos a los hombres. Lo hacemos como para Dios. Hacer nuestro llamado, hacer nuestra vocación, el trabajo que estamos desempeñando, estamos dando nuestro servicio a Dios y no a los hombres. Y también por eso somos dirigentes. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Entonces, pasamos a ser un modelo viviente del Señor Jesús mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo, mientras somos diligentes. Y además de todo esto, pues estamos proveyendo para nuestra familia. Y estamos proveyendo en la forma de que estamos haciendo también nuestro mayor esfuerzo en nuestro trabajo. Segundo principio. Primer principio, ser diligente. Segundo principio, ser un sirviente. Vamos a ver qué dice Mateo 20, los versículos del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Arturo. Entonces, el segundo principio para nuestro éxito en nuestro trabajo es ser sirvientes. Nosotros como trabajadores cristianos siempre tenemos que dar un paso más, siempre tenemos que ir la milla extra, como decimos, ¿no? Buscar sobresalir en nuestro trabajo en todo momento y no nada más cuando los patrones nos están viendo o cuando los jefes nos están viendo. Como cristianos tenemos que abordar todo en nuestra vida como siervos. ¿Por qué? Porque es la enseñanza de Jesucristo. Nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando Pablo habla acerca de alcanzar la estatura de Cristo, habla de que nos parezcamos a Él en carácter, ¿no? Que seamos como Él, que seamos cada vez más como Él. De hecho, nuestro crecimiento espiritual realmente se va a medir por qué tanto nos estamos pareciendo a Cristo, porque Él es nuestro modelo y es lo que nosotros buscamos. Entonces, ser un sirviente, si se acuerdan aquí de lo que habla este pasaje, pues es cuando se acercan Santiago y Juan con el Señor Jesús y le dicen, oye, allá en tu reino no podemos estar uno a la izquierda, uno a la derecha, buscando tener preeminencia sobre los demás. Pero realmente el ejemplo que nos pone Jesús es un ejemplo de servicio. Y nos dice, si alguien quiere ser mayor que el otro, pues tiene que servir, tiene que ser su siervo. Ahora, ¿cómo tener cómo ser un sirviente, ¿no? ¿Cómo ser un siervo ahí en nuestro trabajo? ¿Cómo es la actitud que nosotros deberíamos tomar? Y vamos precisamente a lo práctico. ¿Cómo ser un sirviente? Y vemos aquí 6 recomendaciones para que en nuestro trabajo nosotros podamos vernos como siervos, como serviles, delante de nuestros jefes o delante de nuestros demás compañeros. En primer lugar, dice, ve con actitud de sirviente, ¿no? O sea, no vayas con la actitud de Juan Camaney, ¿no? De yo las puedo todas, sino siempre con una actitud de servicio, de en qué te puedo ayudar, qué más puedo hacer, ir la milla extra, como les decía, ya terminé esto, ¿qué otra cosa puedo hacer? Otra actitud adecuada para verte como un siervo es ir a promover a otros, decir, oye, qué buen trabajo hizo esa persona, ¿no? Deberíamos promoverla. Tiene que ver con el que sigue. Dice, ir a elogiar a los demás. Oye, qué buen trabajo desarrollaste. Oye, qué bien te quedó eso que hiciste. Ve a animar a los demás. Oye, esta ocasión no te quedó tan bien, pero la próxima, échale más ganas. Ve a preguntar, no a contar. ¿A qué se refiere esto? En vez de ir a chismear o algo por el estilo, pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo vas? O no estés chismeando ahí en el trabajo, ¿no? Haz las preguntas correctas. Y también otra actitud correcta es ir a dar, no a tomar. Acuérdense que estamos hablando de nuestras actitudes correctas en cuanto al trabajo. Y estamos hablando de actitudes
decíamos acá, principios que nos conducen al éxito en esta tercera prioridad que nos está poniendo Dios en nuestras vidas, que es el trabajo. Ir a dar, no a tomar, no a consumir, sino nosotros a dar. ¿Qué vamos a aportar en nuestro trabajo? Ese es el segundo principio. Tercer principio es ser un aprendiz. Vamos a ver qué dice en 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y es algo que aprendimos en una de las primeras sesiones que estuvimos estudiando este material, y era el desear el crecimiento espiritual. El mismo apóstol Pedro es el que lo dice en 1 Pedro 2:2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero aquí nos dice, antes bien, o sea, antes que otra cosa, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a crecer en el conocimiento? Pues aprendiendo. Y algo de lo que nos habla aquí el hermano Jim George es precisamente de que nosotros debemos ser aprendices de manera continua, estar siempre aprendiendo. Y tenemos aquí varios puntos que tienen que ver con el aprendizaje. Ser un aprendiz es el tercer principio. Entonces, primer principio, ser diligentes. Segundo principio, ser sirvientes, ser siervos. Tercer principio, ser aprendices. Entonces, dice aquí, el aprendizaje es un estado de ánimo, es una actitud, es querer siempre aprender más. El aprendizaje es progresivo, se basa en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que vamos aprendiendo por diferentes etapas y es algo que cada vez vamos adquiriendo más aprendizaje que se va acumulando. Por eso se basa en sí mismo, es progresivo. Progresamos en la medida que vamos aprendiendo más de cualquier disciplina o cualquier tema. El aprendizaje, mucho ojo, hermanos, esto la verdad a mí sí, me llamó muchísimo la atención porque creo que sí tiene mucha razón, ¿no? El aprendizaje no depende de tu coeficiente intelectual. Nosotros siempre vamos a poder estar aprendiendo diferentes cosas de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestros talentos, a nuestras habilidades. Entonces, no depende de tu coeficiente intelectual y eso es lo que la sociedad a veces nos maneja mucho, ¿no? No, pues no la vas a hacer porque pues ahí para ingeniería pues tienes que ser súper matemático, ¿no? Por ejemplo. Pero siempre nos vamos a poder desarrollar en diferentes disciplinas donde vamos a poder brillar y donde vamos donde vamos a poder aplicar todos estos principios. Nos dice también, el aprendizaje no distingue entre nacionalidades. No, es que los rusos, bueno, son los mejores para hacer satélites, ¿no? ¿Y por qué los mexicanos no podríamos? Bueno, ya sé, necesitamos presupuesto, ok, hay que pedir presupuesto y hagamos satélites, ¿no? Mandemos perros al espacio. En algún momento lo podremos hacer. El aprendizaje no requiere una educación formal en el aula. No, es que yo dejé de estudiar hace 20 años, ¿cómo crees que yo voy a aprender? No requiere de que tengas estudios formales. Siempre vamos a poder aprender algo, no necesariamente en un sistema escolarizado. Y va relacionado con lo que sigue. El aprendizaje no siempre ofrece un título. Hay muchas cosas que podemos aprender y que no necesariamente vamos a recibir un título. El que sigue tiene que ver. El aprendizaje no requiere un título. O sea, no necesitas un título para poder seguir aprendiendo. Y de acuerdo a lo que vimos ahorita en esta epístola del apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:18, el aprendizaje está ordenado en la Biblia, porque eso es lo que dice allí, ¿no? Antes bien, no nos está diciendo, si quieren, crezcan. No, crecer es un imperativo. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Después dice, aprender es el estilo de vida de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan? Hablábamos de un crecimiento espiritual sostenido, de un crecimiento de aquí hasta la eternidad, que siempre vamos a estar aprendiendo de una u otra forma. Entonces, ser diligentes, ser siervos y ser aprendices. ¿Ok? Ese es el tercer principio, ser un aprendiz. Ahora, el hermano Jim George nos exhorta, ¿verdad? Nos anima a que nosotros nos hagamos estas preguntas en nuestro trabajo para saber si nosotros estamos contentos en nuestro trabajo, si estamos aprendiendo, ¿verdad? De manera continua,
si estamos aplicando estos principios en nuestra vida, si estamos contentos con nuestro trabajo, si estamos asumiendo que nuestro trabajo es un llamado al que estamos respondiendo a Dios, ¿verdad? Al ir a trabajar, si es un llamado para nosotros, podemos hacernos estas preguntas, ¿no? Para que nos podamos asegurar de que seguimos aprendiendo, ¿no? ¿Por qué estoy aquí en este trabajo? ¿No? Porque a veces ni siquiera sabemos por qué estamos en el trabajo. Es que no sé por qué estoy aquí, ¿no? No, pues es que aquí me pagan, por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, busquemos las motivaciones correctas para estar en nuestro trabajo, porque de esa manera lo vamos a desempeñar mejor, ¿no? Y con mayor excelencia. ¿Por qué estoy en el trabajo? Luego, muy importante, ¿para quién estoy trabajando? Luego, ¿para qué estoy trabajando? ¿Con quién estoy trabajando? ¿Y dónde estoy trabajando? O sea, ¿realmente estás ejerciendo estos principios ahí en tu trabajo? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás siendo aprendiz? Entonces, para nosotros poder seguir aprendiendo, tenemos que hacernos unas preguntas, ¿no? Las preguntas para asegurarnos de que seguimos aprendiendo es, ¿qué cosa nueva puedo aprender hoy? ¿De quién puedo aprender hoy? ¿Cómo puedo desarrollarme en algún aspecto de mi trabajo o de mi vida el día de hoy? Y también otra pregunta más. ¿Hay algún tipo de capacitación que necesite para mi trabajo actual o en preparación para el próximo? Y bueno, desgraciadamente pues tenemos pues malos ejemplos de muchas personas que incluso dicen, pues no, yo ya lo sé todo, ¿no? Ya no puedo seguir aprendiendo, o qué otra cosa puedo aprender, o qué me pueden enseñar que no sepa, y pues actitudes por el estilo, ¿no? Entonces, deberíamos buscar estar aprendiendo de manera continua, como lo habíamos estudiado ya en algún momento. Y el hermano Jim George, ¿no? Dice, esperamos que no pongan ahí en tu epitafio, aquí yace Jacinto, ¿no? Dejó de aprender a la edad de 30 años, ¿no? Porque sería un mal epitafio, ¿no? Deberíamos seguir aprendiendo. Y dice ahí, murió en la ignorancia muchos años después. Bueno, después, dice el hermano Jim George, ¿no? Dice, después de tomar en serio todo lo que ya hemos aprendido acerca de la diligencia, el servicio y el aprendizaje, que este epitafio sea suyo mientras busca glorificar a Dios. Jacinto murió aprendiendo. Sería lo mejor, ¿no? Que realmente podamos estar aprendiendo de continuo. Pues vamos por el cuarto principio. Entonces, estar contento. Filipenses capítulo 4 y vamos a ver los versículos del 11 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estar contentos es el cuarto principio. Entonces, ser diligentes, ser siervos, o tener una actitud de ser sirvientes, ser aprendices todo el tiempo y vamos a ver, estar contentos. Son principios para tener éxito en nuestro trabajo. En este pasaje muchas veces siempre nos quedamos con el 13, ¿no? De todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando acerca de que podemos hacer cualquier cantidad de cosas, cuando aquí lo que el apóstol Pablo está hablando es acerca del contentamiento, el de no importando si tengo o no tengo, si tengo necesidad o si tengo abundancia, puedo continuar, puedo avanzar, puedo hacer las cosas. Sé vivir humildemente, puedo tener abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y saben, el contentamiento, menciona el autor del libro, que parece ser una virtud perdida. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad del buen fin, ¿no? En una sociedad donde los medios de comunicación nos dicen, oye, necesitas un carro nuevo, necesitas una pantalla nueva, necesitas ir a una universidad cara, necesitas irte a estudiar al extranjero, nos crea necesidades que realmente no tenemos. Incluso, pues necesitas unas vacaciones no sé, en Cancún, necesitas unas vacaciones en Acapulco y pues a veces no tenemos los recursos para poder hacerlo. Sin embargo, el hecho de que otras personas lo puedan tener nos tiene a nosotros descontentos con nuestra realidad.
Y aquí precisamente el apóstol Pablo nos habla de esta situación, o sea, aprendiendo a estar contento, sean cuales sean las circunstancias en las que esté. Sé lo que es estar necesitado, sé lo que es tener abundancia o demás. Dice, he aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación. ¿Y cuál es? Ese secreto es Cristo. Sí, Pablo estaba contento. ¿Por qué? Porque su contentamiento no se basa en lo que tiene, su contentamiento no se basa en lo que él puede adquirir de manera material. Su confianza está basada en el único que, como él menciona ahí en el versículo 13, le puede proveer todo lo necesario y lo puede fortalecer, que en este caso lo menciona en el versículo 13, Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el contentamiento del que está hablando Pablo aquí no se basa en la provisión, es en el tener cosas. Está basado en la persona de Cristo. ¿Sí? De hecho, cuando él termina esta carta, y en Filipenses 4:19, si lo ven ahí, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué tal? Esta pues debería ser también nuestra filosofía, hermanos, en cuanto al contentamiento. Si Dios puede y quiere y provee todas nuestras necesidades, entonces nosotros, ¿cómo deberíamos estar? Pues contentos, ¿no? Entonces, por eso es un principio del éxito, el poder estar contentos, porque este es el contentamiento bíblico. El contentamiento que da el mundo se basa en cosas materiales, en alcanzar reconocimiento, fama, ¿verdad? Pero el contentamiento bíblico habla de esto, de confiar en que Cristo siempre va a suplir nuestras necesidades. Vamos a ver. Estas preguntas, ahora sí, estas preguntas tenemos que hacérnoslas para poder saber si nosotros estamos teniendo un contentamiento con lo que es nuestro trabajo, ¿no? Y es así de fácil esta respuesta, ¿no? ¿Por qué estoy aquí en este trabajo? De acuerdo a lo que hemos estado viendo, si es un llamado para ti, si todo lo que haces, dices y piensas son para glorificar a Dios o es para glorificar a Dios o agradar a Dios, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Por qué estoy aquí en este trabajo? Pues para agradar a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿para quién estoy trabajando? ¿Para el jefe Jacinto? ¿No? De acuerdo a lo que estamos estudiando, trabajamos para Dios, porque Dios nos hace ese llamado a trabajar en donde estamos trabajando ahora. Luego, ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Para qué estás trabajando? ¿Para tener dinero, para tener prestigio, para tener poder? Si estás trabajando por algunas de esas cosas, pues la motivación es incorrecta. Deberíamos decir, estamos trabajando para la gloria de Dios. Luego dice aquí, ¿con quién estoy trabajando? ¿Con quién estoy trabajando? Lo que tenemos que entender, mis queridos hermanos, es que las personas con las que trabajamos son almas. Son almas que necesitan salvación, son almas que necesitamos ayudarles a cambiar su destino eterno. Son almas que tenemos que acercar a Cristo. ¿Con quién estoy trabajando? Con almas que necesitan a Cristo. Esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿dónde estoy trabajando? Sabemos que en la vida de los creyentes no hay casualidades. Dice en la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice a los que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿dónde estoy trabajando? Pues déjame decirte que donde estás trabajando es tu campo misionero. Es donde fuiste llamado a ser embajador y es donde fuiste llamado a sembrar la palabra de Dios. ¿Dónde estás trabajando? Pues en el centro de la voluntad de Dios, ¿no? Donde Dios quiere que yo esté. Y lo debemos considerar de esta forma. Muy bien, ya nos vamos acercando al final. El quinto punto es ser un modelo de excelencia. Y aquí vamos a revisar estos 6 puntos que los menciona el hermano Jim George, pero realmente quien los propone es un hermano de nombre Chuck Swindoll y les llama los 6 pilares de la excelencia. ¿Ok? Entonces, estos 6 pilares, vamos a describirlos
de una manera un poquito más detallada, habla acerca de la integridad. ¿Qué es la integridad? Bueno, lo define como un principio moral sólido, como rectitud, como honestidad, como sinceridad. Y nos pone de ejemplo a Daniel, como dice en Daniel 6:4, digno de confianza y no corrupto ni negligente, digno de confianza. Cuando hablamos de una persona íntegra, hablamos de una persona que es entera, que es completa y que es igual en cualquier lugar, en su casa, en su trabajo, en la escuela, en donde quiera que esté, es una persona íntegra. Y habla de eso, de rectitud, de honestidad y de sinceridad. Para ser un modelo de excelencia, vamos a tomar estos seis pilares que menciona el hermano Swindoll, ¿no? El siguiente es la fidelidad. Y dice que cuando una persona es fiel, ¿no? Yo creo que la traducción tiene que ver más con lealtad, ¿no? Fidelidad hablando de lealtad, porque con una persona leal dice que va a hacer algo o que estará en algún lugar, lo hace, o sea, está donde dice que tiene que estar. Y el hermano Jim George dice aquí, no haga promesas que no pueda o no quiera cumplir y no espere las bendiciones de Dios en una vida de infidelidad. Bueno, y tampoco un aumento de sueldo, ¿verdad? Si no somos fieles, si no somos leales en nuestro trabajo. Curioso este punto, ¿no? Hablar de la puntualidad como parte del ser un modelo de excelencia. Seguramente, pues a todos nos ha tocado estar en un consultorio médico, estar esperando hacer un trámite con algún servidor público y, y nos hacen esperar, ¿no? Y a veces nos hacen esperar mucho tiempo. Y nosotros nos quejamos, decimos, ¿cómo es posible que tarden tanto tiempo en atenderme? ¿Cómo es posible que abusen de mi tiempo, ¿no? Sin embargo, nosotros en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de trabajar, no lo tenemos como un principio, la puntualidad. Siempre hablamos de la puntualidad como un respeto al tiempo de los demás. Y no siempre es una realidad en nuestras vidas, pero precisamente estamos aquí para aprender y estamos aprendiendo principios para ser exitosos en nuestro trabajo. Y habla acerca de la puntualidad. Vamos al siguiente, es mano de obra de calidad. Pues yo creo que no hay mucho que decir al respecto, pues se trata de hacer precisamente con excelencia todo lo que tenemos que hacer, aplicando nuestro máximo esfuerzo, nuestras mayores capacidades, talentos y demás para desempeñar el trabajo que nos asignan, y es hacerlo con toda calidad, hacerlo con la perfección máxima que podamos nosotros tener. Dice el hermano aquí, Jim George, ¿no? Dice, debemos querer producir con mano de obra de calidad. O sea, la próxima vez que sientas la tentación de tomar atajos o hacer un poco menos de esfuerzo o detenerte antes de tu máximo esfuerzo, recuerda que tu mano de obra es una ofrenda a Jesús. ¿Qué tal? Entonces la pregunta es si es digna nuestra ofrenda. Tener una actitud agradable. Debemos resistir la tentación de quejarnos y quejarnos. Cuando tú te quejas de cualquier cosa, incluyendo tu trabajo, de alguna manera estás acusando a Dios. De alguna manera acusas a Dios, dice este hermano que establece estos pilares, Chuck Swindoll, dice que quejarse cuestiona la sabiduría de Dios y el buen juicio de Dios. Dios siempre ha equiparado quejarse con la incredulidad, lo compara con ser incrédulo. ¿Por qué? Porque quejarse es dudar de Dios. Es lo mismo que sugerir que Dios realmente no sabe lo que está haciendo. Y eso lo escribió un señor que se llama Don Baker. Es fuerte, ¿no? El no tener una actitud agradable con lo que estamos haciendo es dudar de que Dios nos tiene en el lugar que Él nos quiere tener. Después, entusiasmo. Entusiasmo significa literalmente ser inspirado o poseído por Dios. Eso es lo que significa ser entusiasta o lo que es el entusiasmo. Podríamos traducirlo también como ser apasionado en lo que estamos haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan apasionado estás con tu trabajo? ¿Con cuántas ganas lo haces? ¿Con cuánto fervor? ¿Con cuánto ánimo haces tu chambita, ¿no? ¿Con cuántas ganas llegas a hacerlo? Todavía no llegas y ya te estás quejando de que está muy trabajoso y todavía ni empiezas a hacerlo.
estos son modelos, bueno, son pilares, como les decía, pilares de un modelo de excelencia. Y es el quinto principio que vamos a ver, el quinto pilar que menciona este hermano Swindoll. ¿Ok? Y les voy a leer la conclusión. Este hermano concluye acerca de estos pilares. 6 pilares, perdón, son 6. Vamos a leer la conclusión de este hermano. Dice, contrata a una persona así, o sea, con estas 6 características, y será solo cuestión de tiempo antes de que el negocio mejore. La gente quedará impresionada y el cristianismo comenzará a parecer importante. Y agregaría, dice Jim George, que Dios sería glorificado si pudiéramos desarrollar estas 5 características que nos harían ver como personas excelentes en nuestro trabajo. Finalmente, haciendo todo esto, lo que estamos haciendo es poner en práctica los principios de Dios que hemos estado viendo, poner en práctica esas 5 marcas que ya vimos que debemos tener como hombres conforme al corazón de Dios y que nos van a ayudar a ser excelentes en nuestro trabajo y entender el llamado que Dios nos está haciendo para que seamos esos embajadores que Dios quiere que seamos en donde quiera que nosotros nos desarrollemos. Y bueno, esta sección la vamos a terminar con unas preguntas una pregunta, ¿no?, que nos hace el hermano Jim George. Y dice, ¿estás listo para enfocar tu trabajo de manera diferente? Con una ética basada en la diligencia, el servicio, el contentamiento y la excelencia, todo lo cual glorificará a Dios. Y nos dice que tu ética de trabajo haga que tú seas conocido como un hombre de influencia e integridad en tu comunidad. Como pueden ver, son muchos conceptos, son mucha información. Traté de resumir lo más que pude, pero sí es bastante información. Obviamente, pues al final de nuestro curso, pues les vamos a recomendar que lean el libro completo. Y bueno, para todos los que hayan asistido a todas las sesiones, si no lo tienen y si no se los he dado aún, se los voy a regalar, ¿ok? Y por lo pronto, pues sería todo. Ya no tenemos más tiempo. Gracias una vez más por su presencia, por su paciencia. Y vamos a seguir con unos temas también muy interesantes acerca de cómo prepararnos para ser unos siervos fieles a Dios, ¿ok? Muy bien, pues esa es la enseñanza del día de hoy. Pues Señor los bendiga a todos, hermanos. Ya no hay nada más que decir. Pues me gustaría pedirte a ti, Fernando, antes de que te vayas, si nos despides en oración. Y ya rompamos la taza, digo el Zoom, y cada quien para su casa. Ya me agaché ahorita porque dije, voy a desconectar mi laptop. Amén y vámonos. Ok, entonces oramos. Vámonos. Eh, Bendito Señor, pues no queda más que darte gracias, alabarte y darte honra por todo lo que haces en nuestras vidas, lo que transmites con tu palabra a través de tus siervos, el pastor, de nuestros hermanos. Ayúdanos a mantener un vínculo fuerte como iglesia, como tu cuerpo que somos, para pues apoyarnos en este tipo de situaciones. El trabajo pues es algo crucial para nosotros como tus hijos, proveedores de una familia, y para los que se van a convertir en proveedores, pues también, Señor. Que nosotros podamos ser ejemplos para estas generaciones que vienen. Te rogamos para que nos ayudes a dejar lo que nos está estorbando para poder tener una comunión plena contigo, leer tu palabra, orar en todo momento, Señor, y reflejar lo que tú quieres al resto de nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos y todos los que nos conocen. Te rogamos, Señor, para que esto se grabe en nuestro corazón, ayúdanos a meditar en ello y pues bendice a cada uno de nuestros hermanos que están aquí con nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención, su presencia, su disposición, su participación. Y si Dios quiere, nos vemos en este mismo espacio en enero. ¿Vale?